Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de Astronomía en General. Mi nombre es Cecilia Mateu y yo los voy a estar acompañando en esta unidad en la que vamos a hacer un recorrido para hablar de nuestra galaxia, la Vía Láctea, de las galaxias en general y del universo como un todo. Así que vamos a empezar. Bien, hoy en día conocemos muchas propiedades sobre las galaxias, la ubicación del Sol en la Vía Láctea, la ubicación de la Vía Láctea con respecto a otras galaxias, la ubicación de las galaxias en el universo. Y la pregunta con la que quiero empezar esta parte de este tema es, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo hemos llegado a adquirir ese conocimiento y cuáles son los principios básicos fundamentales en los que mucho de este conocimiento está anclado? Y el primer concepto con el que quiero empezar es el concepto de la medida de distancia en astronomía. Entonces, en esta clase vamos a ver algunos de los métodos los principales que los astrónomos utilizamos para medir distancias a objetos astronómicos y que juntos conforman lo que llamamos la escala de distancias que nos permite medir distancias hasta los objetos más lejanos, más distantes en el universo. Vamos a ver que en efecto la medida de la distancia tiene un rol crucial en la imagen que tenemos tanto de las galaxias como de nuestra galaxia y de la posición del Sol en ella, como del universo como un todo. Así que, aunque suena una cosa pequeña y menor, medir simplemente la distancia a un objeto, esto juega un papel fundamental en nuestra concepción de lo que son las galaxias y de cómo es el universo hoy en día y de cómo será su evolución posterior. Todas estas son cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad del curso. Entonces vamos a empezar con este tema de la escala de distancias. Bueno, vamos a utilizar este esquema, esta representación varias veces en esta clase. Esto lo primero que voy a decir es que es un gráfico que no está ni remotamente a escala, así que tómenlo como un gráfico semi-cuantitativo. Lo que estamos representando con esta flecha, pues es la distancia a diferentes objetos de interés astronómico. Entonces aquí indicamos la distancia a la estrella más cercana al Sol, que se llama Próxima Centauri, es parte de un sistema múltiple. Está a unos 4 años luz de distancia del Sol, 4,2. Vamos a definir algo que se llama la vecindad solar, que es bueno, una región de estrellas vecinas al Sol, que no tienen nada de particular en el contexto de nuestra galaxia, simplemente las estrellas que están más cerca del Sol en nuestra galaxia y para las que podemos medir muchas cosas con mayor facilidad, simplemente por el hecho de su cercanía. Luego indicamos las distancias a otros objetos, como las nubes de Magallanes, que son dos galaxias satélites cercanas a la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda, que es una galaxia espiral, y luego cúmulos de galaxias que son más lejanos. En esta primera representación estamos indicando las distancias en unidades de años luz, que seguramente esto es una unidad que ustedes ya conocen, es la distancia que recorre la luz en un año. Esto es una unidad que se usa bastante en astronomía, pero hoy vamos a ver la definición de otra distancia, de otra unidad de distancia, el parsec, que es la que realmente vamos a estar utilizando en toda esta sección del curso. Entonces, en esta representación vamos a ir viendo cómo distintos métodos nos permiten medir distancias a objetos astronómicos en distintos rangos, que tienen distintos rangos de aplicabilidad que se basan en, bueno, simplemente restricciones técnicas de hasta qué distancias funcionan, o sea, son útiles los métodos por limitaciones tecnológicas, técnicas, y también ciertas limitaciones de índole, pues, de la naturaleza de los propios objetos en los que se basan los métodos, como vamos a ver a continuación. Entonces vamos a empezar por lo que es la base de la escala de distancias, que ni siquiera está indicada en este gráfico, y que es la medida de la distancia Tierra-Sol, la unidad astronómica. Entonces, este primer método, que es el método de telemetría, se basa en el uso de señales de luz.
y consiste en tener un emisor y una antena. El emisor pues, emite un pulso de luz, generalmente un pulso de radar, un pulso electromagnético en radio, que va hasta el objeto, rebota y regresa. Y la idea de este método es muy simple. Como conocemos la velocidad de la luz, si nosotros medimos cuánto tiempo se tarda el pulso en ir y volver, muy fácilmente podemos conocer la distancia al objeto, porque dada la velocidad de la luz, es simplemente la distancia recorrida, es simplemente la velocidad por la mitad del tiempo que se tardó en ir y volver. Entonces eso es lo que dice esta ecuación. C es la velocidad de la luz y T medios es la mitad del tiempo que se tardó el pulso en ir y volver. Así que este método es bien sencillo conceptualmente. ¿Cómo se utiliza para medir la unidad astronómica? Bueno, una forma es utilizando al planeta Venus. La idea es que uno puede observar el planeta Venus en un momento particular en un momento particular de su ubicación relativa entre el Sol y la Tierra, que es cuando la distancia angular al Sol es máxima. Ese momento se llama momento de máxima elongación, y que lo único que tiene de especial es que hace que este triángulo Tierra, Sol, Venus sea un triángulo rectángulo. Entonces, esta distancia, este ángulo epsilon, que es ese ángulo de elongación, se puede medir fácilmente. Ya ustedes vienen viendo en el curso y desde el principio en las primeras clases con Tabaré Gallardo que los griegos ya sabían medir distancias angulares con mucha facilidad. Entonces, medir distancias angulares en astronomía lo sabemos hacer desde hace un par de miles de años. Así que, bueno, sabemos medir una distancia angular. En este caso lo que hacemos es medir esa distancia angular entre Venus y el Sol en el momento de máxima elongación. Y utilizando justamente esta técnica del radar, de la telemetría, podemos medir la distancia entre la Tierra y Venus en ese mismo momento. Entonces lanzamos un pulso, esperamos que regrese, medimos el tiempo de ida y vuelta y con lo que dijimos en la lámina anterior, medimos la distancia a Venus. Entonces, no vamos a hacer trigonometría, no se asusten. Lo único que ustedes necesitan recordar es que si uno tiene un triángulo rectángulo y en ese triángulo conoce dos cosas, que puede ser un ángulo y un lado, o dos lados, cualquier otra cosa que yo quiera calcular en el triángulo, lo voy a poder calcular. Entonces, lo que conocemos acá es la elongación medida en el momento ese máximo en el que el triángulo es como el que se presenta acá, y la distancia entre la Tierra y Venus. Entonces con eso yo puedo resolver el triángulo con trigonometría básica y calcular cuánto es la unidad astronómica en kilómetros, ¿sí? Porque esta distancia la tengo en kilómetros. Haciendo eso, pues sabemos lo que ustedes ya saben también, que la unidad astronómica tiene un valor de casi 150 millones de kilómetros, así que esa es la base, como la unidad, ¿sí?, en la que vamos a basar todas nuestras medidas posteriores. Es una cantidad que vamos a necesitar, no va a ser la unidad, es una cantidad que vamos a necesitar para hacer las medidas de distancias a objetos más lejanos con los métodos que siguen. La telemetría no solo sirve para medir las distancias de la unidad astronómica, pero porque tiene algunas, o sea, sirve para medir otras distancias, pero tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? Bueno, que la intensidad de la señal cae rápidamente con la distancia, cae con el cuadrado de la distancia, así que medir distancias por telemetría a objetos más lejanos involucra utilizar antenas más potentes, porque bueno, el pulso tiene que ir hasta el objeto y volver. Además, justamente como la señal debe ir hasta el objeto y reflejarse, cuanto más lejano, mejor se debe conocer su posición, sus efemérides, así que si el objeto se está moviendo, y todo se está moviendo en astronomía, pues tenemos que conocer su posición de manera muy precisa y saber calcular en qué dirección hay que apuntar la antena para que el pulso en efecto rebote y luego regrese.
Y finalmente, bueno, para objetos más distantes hay que esperar que el pulso vaya y venga. Entonces eso, pues, para las distancias estelares es es un problema porque, como decíamos al principio, si recuerdan, la estrella Próxima a Centauri está a una distancia de 4 años luz, o sea que uno tendría que esperar 8 años para que el pulso vaya y regrese desde Omega Centauri hasta nosotros, si además se pudiera reflejar en la superficie de la estrella. Así que eso, en la práctica, el método de telemetría solamente es útil para medir distancias a objetos que están dentro del sistema solar. Entonces, por ejemplo, muy útil para medir distancias a satélites artificiales que están alrededor de la Tierra o que están paseándose por el sistema solar. Por ejemplo, para el caso de la Luna, está este experimento muy famoso que es el Lunar Laser Ranging Experiment, en el que se mide la distancia a la Luna, bueno, justamente con pulsos que rebotan, con láseres que rebotan en espejos que fueron dispuestos por los astronautas de la misión Apolo en la superficie de la Luna. Y entonces eso optimiza el rebote de la señal. Entonces, también se puede utilizar para medir distancias a asteroides, a los planetas y otros objetos del sistema, cuerpos menores del sistema solar, pero con las limitaciones que dijimos antes. Así que lo importante que tenemos que recordar en este momento de la telemetría es útil, pero solamente para medir distancias a objetos dentro del sistema solar, pero fue crucial para medir la unidad, para calibrar la unidad astronómica. Bien, entonces ahora sí vamos a seguir con dos métodos que sí nos van a ser útiles para medir distancias a estrellas u objetos más lejanos, a galaxias, por ejemplo. Vamos a empezar con el que consideramos realmente la base de los métodos de medición de distancia a objetos astronómicos, ya estelares, como de estelares para arriba. Este va a ser el método del paralaje. Entonces, para definir el paralaje, vamos a hacer un experimento. Nos vamos a subir a un edificio alto y vamos a tener una vista de Montevideo. Esta imagen que les que les muestro la tomé yo desde piso 25 o algo así. Y estamos viendo en dirección noreste una imagen simplemente de la ciudad. Y lo que están viendo aquí en primer plano es la antena del canal 10. Así que nuestro objeto de referencia para el que vamos a medir su posición angular va a ser la antena del canal 10. Y vamos ahora a tomar los objetos más distantes en el horizonte como referencia para ver cómo se mueven, qué pasa con objetos más cercanos a medida que yo tomo fotos desde puntos diferentes. Entonces aquí yo voy a hacer como una especie no sé, de recorte del horizonte de Montevideo y nos vamos a fijar siempre en este edificio que está como casi justo detrás de la antena del canal 10. Esta foto está tomada desde el extremo de la terraza en la que hice las fotos, que yo voy a llamar el punto A. ¿Sí? El punto A es el punto más a la derecha en la terraza. Entonces yo estoy en este punto y veo acá el horizonte de Montevideo representado con esta linecita azul. Y ahora me voy a ir moviendo por la terraza, voy a ir cambiando de posición y ustedes van a fijarse siempre en qué es lo que hace la antena del canal 10 con respecto a todo lo que está por allá en el fondo, muy lejos. ¿Sí? Entonces voy a poner esta linecita para que nos ayude a tener la referencia de que este es el edificio con el que nos queremos orientar. Entonces me voy a ir moviendo cada vez más hacia el extremo de la terraza y voy a ir marcando cada uno de los puntos en los que estoy. Entonces ahora camino un poquito, estoy en el punto B, ahora estoy en el punto C, ahora estoy en el punto D, ya me voy acercando al otro extremo del balcón, de la terraza, y ahora estoy en el punto F y en el último, que es el punto G. Entonces ustedes vieron que los objetos, acá en esta serie de imágenes que hicimos, los objetos que están en el fondo prácticamente no los vemos cambiar de posición.
y claramente la antena del canal 10 se ha ido desplazando cada vez más hacia la derecha con respecto del edificio este que estamos tomando como referencia. Entonces, si ahora yo vuelvo a comparar los dos puntos más extremos en los que tomé la foto, los puntos A, el primero, y G, el último, las líneas rojas marcan pues la posición de la antena en esos dos puntos extremos de mi experimento. Entonces, las cosas distantes no cambiaron de posición y las cosas cercanas sí. Yo me estoy concentrando en la antena del canal 10 porque es lo más prominente que hay en el campo de visión, pero ustedes pueden hacer el mismo experimento fijándose, por ejemplo, en la, en la posición de este edificio o algún otro punto cercano que vean en la foto. Bien, entonces, esta barrita roja muestra el cambio de posición angular que tuvo este objeto cercano con respecto a los objetos que están en el fondo. Entonces vamos a resumir acá en un esquema esto que estamos viendo. Nosotros tenemos los objetos lejanos en el horizonte marcado, representado con esta línea azul. Tenemos aquí nuestra antena del canal 10, que es un objeto cercano, y yo estoy haciendo dos observaciones desde dos puntos lo más separados posible. La idea es que acá la diferencia en la posición relativa a los objetos lejanos es más evidente cuanto más cercano está el objeto. Entonces, y cuanto más separados están los puntos desde los que hice la observación. Entonces vamos a representar aquí, bueno, la posición que tiene la antena del canal 10 con respecto a los objetos del fondo. Esa era la foto tomada desde el punto A. Y aquí, pues, cuando yo me pongo en el punto C, estoy mirando hacia este objeto cercano y entonces eso hace que yo la antena la vea hacia la derecha de este edificio que antes se veía casi justo detrás de la antena cuando tomé la foto en el punto A. Mientras que ahora en el punto C, la antena va a aparecer, como en efecto, mucho más hacia la derecha del edificio este que estamos tomando como referencia. Entonces hubo acá un cambio en posición angular que vamos a llamar ángulo de paralaje. El ángulo de paralaje va a ser la mitad de ese cambio de posición angular. Va a ser este ángulo que estoy marcando aquí con la línea naranja y denotando con la letra tita. Entonces, bien. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que nosotros podemos medir el cambio de posición angular de un objeto cercano con respecto a objetos mucho más lejanos. Y la idea es que vamos a utilizar la base de este triángulo. Aquí yo, como yo hice la foto, yo puedo medir cuál fue la distancia entre los dos puntos extremos, A y G. Perdón, esto es una G. A y G, en los cuales tomé la foto. Y con eso hacer lo mismo que hicimos antes, resolver este triangulito para hallar la distancia al objeto que no conozco. La distancia que no conozco, perdón, al objeto de interés. Entonces la idea es que yo mido el paralaje, mido esta distancia y puedo obtener esta otra distancia al objeto D. Esta técnica, este método, en un contexto astronómico. Entonces pensemos que tenemos una estrella para la que queremos conocer su distancia y vamos a observarla en dos épocas del año. La idea es que las dos observaciones van a estar separadas por dos veces el radio de la órbita de la Tierra, o sea, dos veces la unidad astronómica, que está jugando el papel de la distancia que yo caminé en la azotea para tomar las fotos del ejemplo anterior. Entonces vamos a hacer una observación de la estrella en una cierta época, en junio, y vamos a ver cuál es su posición relativa a objetos, estrellas más lejanos. Entonces supongamos que esto es como se ve, ese pedazo de cielo en una imagen astronómica, y esta es la posición de la estrella en junio. Ahora la veo en enero y va a haber cambiado su posición relativa a los objetos más distantes. Ahora va a parecer que está justo a la derecha de este grupito de 3 estrellas, ¿sí? Mientras que antes estaba a la izquierda de estas otras dos. Entonces ese cambio angular es el que estamos mostrando aquí, que es justamente
el ángulo de paralaje, como en analogía a lo que veíamos antes con el experimento de la antena del canal 10. Entonces ahora, ¿qué pasa si yo observo una estrella más lejana? Imagínense que tengo una estrella que está anaranjada, que está a una distancia mayor. Y repito exactamente el mismo experimento. La observo en junio y la veo en esta posición. La veo en enero y la veo en esta otra posición. Entonces yo aquí, bueno, tengo ahora este otro ángulo de paralaje que me mide cuál fue el cambio en la posición angular de este otro objeto más distante con respecto de las estrellas del fondo. Entonces lo que importa acá van a ser estos triángulos que tenemos, que hemos estado dibujando aquí. ¿Sí? Entonces para la primera estrella teníamos el triángulo que va hasta la estrella roja, que es este primero que se dibujó acá, y luego tenemos el otro que va hasta la estrella naranja. Entonces, lo que se tienen que llevar de este otro experimento con estrellas a dos distancias diferentes es que cuanto más lejana sea la estrella, menor va a ser este ángulo de paralaje, que es algo que intuitivamente veíamos en las fotos del experimento, de las distintas fotos de la antena del canal 5. Las cosas que están más al frente tienen un cambio más evidente en su posición con respecto a los objetos del fondo. De hecho, entonces ese es el principio que utilizamos para conocer las distancias de objetos astronómicos. Este método se llama paralaje o paralaje trigonométrico porque bueno, sale simplemente haciendo trigonometría. Lo que decía antes, lo que importa acá es que ustedes sepan pues, cuál es la idea, si se acuerdan de algunas cosas básicas de trigonometría, entonces pueden escribir, relacionar estas tres cantidades, la unidad astronómica, que es la base del triángulo, la distancia de la estrella, que es lo que queremos conocer, y este ángulo de paralaje, que es el que podemos medir. Entonces aquí tenemos que recordar eso, midiendo el cambio angular de posición de un objeto cercano respecto a otros más lejanos, podemos conocer su distancia y ese ángulo de paralaje va a ser menor cuanto más distante sea el objeto. Entonces ahora, bueno, ¿de qué tamaño son los paralajes típicos de las estrellas y de otros objetos astronómicos? Bueno, tomemos el caso del que venimos hablando de Próxima Centauri. Es la estrella más cercana al Sol, a unos 4 años luz. Su paralaje es de 0.8 segundos de arco, lo cual nos lleva a ¿qué es un segundo de arco? Un segundo de arco es 1 grado dividido entre 3600. Entonces vamos a verlo con algo más cercano. En estos días, hace un par de días estaba la luna llena. Bueno, imagínense que tienen la luna llena en el cielo. Bueno, cuando está completamente llena, el diámetro de la luna es de aproximadamente medio grado. O sea que ya pueden calcular, ¿no? 2 veces eso, dividido, o si quieren, eso entre 1800, es 1 segundo de arco. Así que realmente 1 segundo de arco es en astronomía algo relativamente grande, incluso porque es algo que se puede medir, es un tamaño que se puede medir tamaño angular que se puede medir desde hace mucho tiempo, pero noten que es algo bastante pequeño para percibir a simple vista. Entonces, otra forma de visualizarlo, para que tengan idea de qué quiere decir 1800 veces más pequeño, bueno, piensen que aquí estoy representando el borde de la luna cuando está llena, entonces 1 segundo de arco sería el tamaño de este píxel. ¿Sí? El grosor de este píxel con respecto al radio de la luna representado por esta línea, ¿sí? Al borde de la luna representado por esta línea, eso es esta escala. Entonces esta es la escala de 1 segundo de arco con respecto al medio grado de diámetro de la luna, si quieren. Así que estas cosas son difíciles de medir, porque ya les estoy diciendo que el paralaje de la estrella más cercana al Sol es menor que eso, es de 0.8 segundos de arco. De hecho, esto es algo que ustedes ya sabían, porque lo vieron con Tabaré en las clases al principio del curso, la segunda clase del curso.
Esto era el problema de la paralaje para los griegos, porque era, bueno, si la estrella es la que se está, si la Tierra, perdón, es la que se está moviendo, ¿por qué no hay paralaje estelar? Ellos sabían que si en efecto el, el modelo correcto era que la Tierra estuviera dando vueltas alrededor del Sol, entonces tendría que haber este efecto de paralaje, y como no lo veían, entonces esa observación contradecía al modelo y simplemente era una cuestión de limitación tecnológica. El primer paralaje estelar, como les contó Tavares, se pudo medir en 1938, lo midió Bessel. Entonces, bueno, ahora podemos medir paralajes estelares, lo que nos permite medir las distancias a las estrellas. Entonces, justamente gracias a lo útiles que son los paralajes y lo fundamentales que son en la medida de la distancia de objetos astronómicos, se define una unidad de distancia que está íntimamente ligada al concepto de paralaje. Esa definición, esa unidad es el parsec. Entonces, el parsec es la distancia a la que yo tengo que poner un objeto para que tenga un paralaje de 1 segundo de arco. Así que ya ustedes pueden sacar, por regla de 3, a qué distancia está un objeto con un paralaje dado o qué paralaje va a tener un objeto a una cierta distancia dada, siempre que esas distancias estén en parsecs. Y por eso es que los astrónomos estelares, galácticos, extragalácticos y demás, siempre utilizamos las distancias en esta unidad. No es por inventarnos otra cosa más que haya que aprenderse, sino porque es útil, porque está íntimamente ligada, está definida en base a un observable que es el paralaje. ¿Cuánto es un parsec? Un parsec son 3.26 años luz. Entonces, esta es la unidad en la que yo me voy a referir a las distancias en todo el resto de las clases que me tocan, por la razón que acabo de decir, que están íntimamente ligadas al observable del paralaje. Así que bueno, el parsec es simplemente una unidad de distancia. Eso de sec lo hace sonar como si fuera una unidad de tiempo. Esto seguro lo han oído, es muy famoso. Si ustedes ven, hay una escena en episodio 4 de La Guerra de las Galaxias, la primera de la Guerra de las Galaxias, en la que Han Solo dice que hizo no sé qué carrera en no sé cuántos parsecs, y lo está diciendo como si fuera una unidad de tiempo. Eso ha sido criticado pues, hasta la saciedad, y de hecho creo que le dieron la vuelta por ahí en alguna de las últimas películas para que la forma de ganar una carrera no fuera de quien llega antes, sino como recorriéndola por el menor recorrido, algo así. Pero bueno, la idea de esto es que se lleven la moraleja de que el parsec es una unidad de distancia, no de tiempo, y que se basa en el paralaje. Entonces, los ángulos de paralaje son muy, muy pequeños y solo se pueden medir hasta las estrellas más cercanas. Eh, Se han hecho avances muy recientes tecnológicos, como les voy a mostrar ahora, a este respecto. Entonces, para que tengan una idea de los paralajes a cuántas estrellas se conocen. El satélite Hipparcos, que fue un satélite lanzado por la ESA en los años 90, tenía una precisión de 10 milisegundos de arco y midió los paralajes de unas 120.000 estrellas, todas en eso que llamamos la vecindad solar, unas distancias menores a 1 kiloparsec. Entonces, bueno, 100.000 estrellas suena a mucho, pero para los astrónomos eso es muy poco, sobre todo porque el volumen en el cual se podían medir esas distancias pues no es realmente representativo de, de la galaxia como un todo. Eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos un poco más de la Vía Láctea. Esto cambió radicalmente hace 2 años, casi 3 ya, porque se empezaron a publicar los datos de una nueva misión, que es la sucesora de Hipparcos, que es la misión Gaia, también de la ESA, que está observando ahora millardos de estrellas. Bueno, en total está observando decenas de millardos, pero en particular está midiendo paralajes para varios cientos de millones de estrellas con precisiones de hasta 10 microsegundos de arco.
donde el mili y el micro significan lo mismo que milímetros y micrómetros, ¿no? Significa que mili es una milésima de segundo de arco y micro es una millonésima de segundo de arco. Y ya recuerdan que un segundo de arco era 1/3600 de grado. Así que ni lo intento representar. ¿Qué hace este dibujito de una moneda, esta foto de una moneda de 2 pesos aquí? Bueno, esto es para darles una idea de qué significa medir, o sea, qué es, qué ángulo es algo en microsegundos de arco. Entonces, 15 microsegundos de arco es el ángulo que subtiende esa moneda si uno la pone en la luna. Entonces, esto es una misión que tiene la capacidad de medir distancias angulares con una precisión que es del tamaño angular que tiene una moneda de 2 pesos puesta en la luna a 384.000 kilómetros. Eso es muy chiquito. Creo que esa es la manera que tengo de expresarlo. Así que justamente esa capacidad de poder medir distancias angulares tan increíblemente precisas es lo que ha ampliado el horizonte de, bueno, cuántas distancias se pueden conocer ahora, medidas con esta técnica que es trigonometría elemental. Por lo tanto, es una técnica en la que tenemos mucha confianza porque está basada en un principio incontrovertido y que nos sirve para justamente calibrar ahora los otros métodos que vamos a utilizar, que utilizamos en la escala de distancias de los que hablábamos al principio. Entonces, retomando este esquema que habíamos visto, más o menos este era el rango de distancias que se podía cubrir, que se habían podido observar o medir paralajes con la misión Hipparcos. Entonces era hasta lo que les decía la vecindad solar. Y ahora eso ha sido empujado mucho más allá con la misión Gaia, totalmente fuera de la vecindad solar, y ahora ya podemos medir paralajes incluso casi tan lejos como las nubes de Magallanes, o al menos hasta las nubes de Magallanes para las estrellas que son intrínsecamente más brillantes. Ahora, este mismo esquema ya no lo vamos a tener en años luz, sino que lo vamos a representar de ahora en adelante en parsecs. Así que nos despedimos de los años luz y ahora hablamos siempre de distancias en parsec. Entonces aquí les indico a qué corresponden estas distancias. Pónganse que las nubes de Magallanes están a unos 40, bueno, puse 45, pero 48 kiloparsecs, más o menos. Eso corresponde a unos 20 microsegundos de arco. Como vamos a ver, el tamaño del disco de la Vía Láctea es de unos casi 30, del diámetro es de casi 30 kiloparsecs. Eso significa que las estrellas más cercanas al Sol, pero que están en el borde del disco, están a unos máximo 20 kiloparsecs. A ver si les dije eso bien. 8. No son las más cercanas están bastante más cerca que eso. Más o menos el borde del disco de la Vía Láctea está a esa distancia. Las estrellas, las galaxias, perdón, del grupo local, el grupo al que pertenece la Vía Láctea, están todas a menos de 1 megaparsec de distancia, donde ahora 1 megaparsec es 1.000.000 de parsecs. Así que otro factor de 1000 multiplicando, que sería un factor de 1000 dividiendo en paralaje. Entonces, los paralajes son buenísimos, pero no podemos hacer, por ejemplo, astronomía extragaláctica con paralajes, ni siquiera hoy en día en la era de Gaia, en la que ahora tenemos paralajes para para cientos de millones de estrellas. Entonces necesitamos otra serie de métodos que nos permitan ir más lejos, pero que se van a basar justamente en, que van a estar calibrados con las medidas de paralaje que tenemos ahora en la vecindad solar extendida por Gaia. Entonces vamos a pasar a este siguiente método. A ver, todos los métodos que vienen del paralaje para arriba se basan esencialmente, menos los más importantes, se basan en un concepto que es el de estándar de luminosidad. Entonces vamos a hablar sobre qué es esto. Acá esto es, bueno, una foto que yo tenía de
cuando vivía en Mérida. Esto es una vista nocturna del centro de la ciudad. No es relevante el centro de la ciudad, porque justamente la idea es que ustedes no vean nada en esta foto. Lo que tienen que fijarse en esta foto es en estas dos lucecitas. Entonces, bueno, acá tenemos dos lucecitas que pareciera que tienen el mismo brillo. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir sobre esto, con esta observación? Esto es típicamente lo que nosotros observamos al hacer una imagen astronómica. Podemos medir la posición, hacer astrometría, y podemos medir el brillo de las estrellas, pero es el brillo aparente, es decir, es el brillo que yo veo acá en la Tierra. Entonces, lo único que yo puedo decir es que su brillo aparente es similar. No puedo decir nada a priori sobre a qué distancia están las fuentes de luz, ni puedo decir a priori, es decir, sin conocer algo más sobre las fuentes de luz, yo no puedo decir cuál de las dos es intrínsecamente más brillante, o sea, cuál de las dos es más luminosa. Necesito una pieza más de información. Entonces ahora imagínense que yo hago ese mismo experimento de ver el brillo aparente de distintas fuentes de luz, pero no fuentes de luz cualesquiera. Supongamos que yo ahora sé que la fuente que estoy viendo es un poste de alumbrado público. Entonces digamos que en esta imagen yo sé que estas tres luces corresponden a un poste de alumbrado público. Entonces ahí yo sí, como sé que es una lámpara del mismo tipo, yo sí puedo concluir cosas mirando solo su brillo aparente. Porque yo puedo decir, bueno, como yo sé que es una lámpara del mismo tipo, entonces la luz A debe ser la más cercana, la C debe ser la más lejana y B estará por ahí en el medio. ¿Sí? Está más cerca de A que de C probablemente. Entonces, porque su brillo es bastante más parecido al de A que el de C. Entonces yo puedo decir algo sobre a qué distancia están porque estoy sumando una pieza más de información. Yo sé qué tipo de lámpara es. Esa es la idea que vamos a utilizar para los estándares de luminosidad. Aquí es la misma foto, pero ahora tomada con flash para que ustedes vean que en efecto estas son lámparas del mismo tipo de alumbrado público. Bien, entonces la idea del estándar de luminosidad es justamente esa. Si yo tengo una estrella que yo de alguna manera sé qué tipo de estrella es y sé cuánto brilla intrínsecamente, yo sé que si la pongo más lejos va a brillar menos. Y de hecho puedo saber cuantitativamente, hay una ecuación que me va a decir si la pongo tantas veces más lejos, cuánto menos va a brillar. Entonces lo que disminuye el brillo es proporcional a la distancia al cuadrado. Entonces, ese tipo de estrellas para los cuales yo puedo hacer este ejercicio, o sea que yo puedo saber cuánto brillan, se llaman estándares de luminosidad. Y entonces me permiten conocer su distancia usando el razonamiento anterior. ¿Cómo sé cuál es el brillo de cada una de esas estrellas? Pues va a depender de que lo mida con el paralaje. Entonces, algunos estándares de luminosidad en astronomía muy famosos son estos que pongo acá. Estrellas RR Lyra, estrellas cefeidas y supernovas tipo 1A. Entonces vamos a hablar un poco sobre estos tipos de estándares de luminosidad. En particular voy a hablar sobre estas dos, las estrellas pulsantes, puesto que ya Juan José les habló de las supernovas. Entonces, vamos a empezar con las RR Lyra, por las cuales yo tengo particular debilidad, porque son las estrellas con las que trabajo. Así que vamos a empezar a hablar de este tipo de estrellas. Estas estrellas fueron descubiertas por Wilhelmina Fleming y Edward Pickering a finales del siglo XIX en el cúmulo M3. Esto es un cúmulo globular, muy bonito, que se ve en esta imagen. Y la ventaja de estudiar estrellas, por ejemplo, en cúmulos o en galaxias cercanas, como vamos a ver ahora que se hizo también con las cefeidas, es que todas las estrellas están a la misma distancia. ¿Sí? Entonces, eso ya facilita, pues, reduce el número de cosas desconocidas. Entonces, todas las estrellas están a la misma distancia. Esto, de hecho, es una imagen, vamos a ver si empieza a andar, es una animación, ahí va, de
es una secuencia de imágenes del cúmulo M3. Y aquí pueden ver justamente estas estrellitas azules que ven cómo cambian de brillo en el tiempo. Como que suben muy rápido de brillo y luego caen más lentamente, su brillo cae más lentamente. Esos son exactamente estrellas RR Lira. Lo que ellos notaron es que todas las estrellas que tienen ese tipo de variabilidad, que hoy llamamos RR Lira, tienen el mismo brillo promedio. Ellos lo que vieron es que tenían el mismo brillo aparente, pero como todas están a la misma distancia, eso automáticamente significa que tienen el mismo brillo intrínseco. Y eso es lo que pasa para este tipo de estrellas RR Lira, que las vuelve extremadamente útiles porque son como un farol estándar. Entonces, podemos utilizarlas, como dijimos antes, para medir distancias, como en el ejemplo de los postes de alumbrado público. Si identificamos en una imagen una estrella que sea de ese tipo, RR Lira, y medimos su brillo aparente, comparándolo con el brillo intrínseco que es conocido, podemos saber cuál es su distancia. La pregunta ahora es cómo hacemos para identificarlas, o sea, cómo sabemos que una estrella es de este tipo, y cómo sabemos su brillo intrínseco, porque esas son las dos claves. Entonces, ¿cómo las identificamos? Bueno, porque como son estrellas variables, cambian su brillo de una manera, son estrellas pulsantes, perdón, cambian su brillo de una manera que es periódica y además que tiene una forma muy característica. Si yo grafico su brillo como función del tiempo, esa curva se repite periódicamente y tiene una forma muy especial, muy característica, que es esta que ven acá. Esto es la curva de luz de una estrella RR Lira real. El periodo con el cual presentan ese cambio en el brillo, además es muy corto, fíjense que la escala del tiempo está en días, es como de mediodía, los periodos van entre unas 8 y unas 14 horas más o menos, así que es realmente rápido, ¿no? Para las escalas a las que ocurren las cosas en tiempos astronómicos, esto es una escala de tiempo perfectamente asequible para un humano. Entonces, de hecho, lo que uno hace cuando busca este tipo de estrellas es que observa la misma zona del cielo repetidas veces, identifica qué estrellas están variando y luego entre las que están variando, ubica aquellas que tengan periodos en este rango y que tengan que el cambio de su brillo con el tiempo tenga esta forma de diente de sierra. Y eso nos permite ubicarlas, identificarlas inequívocamente como que son estrellas RR Lira. Entonces ya sabemos, las identificamos por la forma en la que varían su brillo. ¿Cómo sabemos cuál es su brillo intrínseco? Si lo que podemos medir en las imágenes astronómicas es el brillo aparente. Bueno, para eso necesitamos saber la distancia al menos a una RR Lira, porque si medimos su brillo aparente y sabemos su distancia, podemos pasar eso a brillo intrínseco o luminosidad, y entonces ya está, conocer su brillo intrínseco. Eso lo hacemos midiendo el paralaje. Pero entonces necesitamos tener una estrella RR Lira lo suficientemente cerca como para que se pueda medir su paralaje, como con el método que vimos antes. Eso con el satélite Hiparco se pudo hacer solamente para un puñado, y quiero decir realmente un puñado de estrellas, o sea, eran 4 o 5, o sea, el mejor medido era el de la estrella RR Lira, que es la prototipo de la clase, que es la más cercana y la más brillante, pero también se pudo medir para unas, de verdad, no más de 5, 4 o 5 más. Ahora con Gaia se pudo medir para cientos. De hecho, si uno solamente se queda con las más brillantes, las que tienen los paralajes con los errores más chiquitos, son del orden de un par de miles incluso, o sea, son 500 en la primera publicación de datos y ahora ya son del orden de 2000 o algo así. Así que la muestra incrementó muchísimo y ahora esa calibración pues es mucho mejor, es más robusta y tiene un error menor. Y entonces este sistema que estamos haciendo es el que se usa para todos los estándares de luminosidad. Uno identifica alguna propiedad que permite reconocer a ese estándar de luminosidad y relacionarlo con su brillo intrínseco, con su luminosidad, y se calibra con medidas de paralaje, ¿sí? O con
el método anterior, ¿sí? Con alguno de los otros estándares de luminosidad. En el caso de las cefeidas se pueden calibrar también directamente con paralajes. Lo que tienen las cefeidas son muy parecidas a las RR Lyra, son estrellas jóvenes, pulsantes también. Y la ventaja que tienen es que son mucho más luminosas. Son entre 100 y 10.000 veces más intrínsecamente brillantes que las RR Lyra. Intrínsecamente brillantes, más luminosas. Luego están las supernovas tipo 1A, que se utilizan para medir las distancias a las galaxias más lejanas y que son el estándar de luminosidad más luminoso de todos. Son hasta 6 millones de veces más luminosos que las cefeidas. Entonces, el caso de las cefeidas también es un caso icónico. Henrietta Swan-Leavitt hizo un estudio ahora de estrellas variables, pero en la nube grande de Magallanes. Otra vez la misma lógica, las estrellas están en un sistema externo, está toda a la misma distancia. En ese momento ya no se había podido medir la distancia a la nube grande de Magallanes, así que no se sabía si estaba dentro de la Vía Láctea, fuera o dónde estaba. Pero se sabía que todas esas cefeidas estaban a la misma distancia. Y lo que ella vio era que las cefeidas que tienen periodos más largos tienen brillos aparentes mayores. Entonces, como están todas a la misma distancia, pasa lo mismo que con las RR Lyra. Yo sé que las que tengan brillos aparentes más grandes son intrínsecamente más brillantes, o sea, son más luminosas. Entonces, en el caso de las cefeidas, como hay esa relación con el período, no todas las cefeidas tienen el mismo brillo, como pasaba con las RR Lyra. Entonces uno lo que tiene es este gráfico que está aquí abajo a la izquierda, que es una relación periodo-luminosidad. Entonces aquí el eje vertical tiene la luminosidad, el eje horizontal tiene el periodo en días, las RR Lyra están en esta zona, es una línea horizontal porque todas tienen el mismo brillo intrínseco, unas 100 veces la luminosidad del Sol. Las cefeidas son más brillantes que las RR Lyra. Entonces, sí, hasta unas 100 veces más, les dije mal antes, ahora lo corrijo. Es entre 10 y 100 veces más brillante que las RR Lyra. El 100 y 10.000 veces era respecto del Sol. Bien, entonces la idea es que las cefeidas de periodos más cortos tienen una luminosidad que es menor que las de los periodos más largos. Y bueno, esto tiene esta dependencia. Eso significa que si yo ahora otra vez busco estrellas variables e identifico cuáles son cefeidas, la forma de la curva de luz es muy parecida a la de las RR Lyra porque el mecanismo de variación es la pulsación también. Lo que ocurre es que yo puedo medir el período, es un observable, y sabiendo el período yo ahora puedo saber cuál es su brillo intrínseco. Entonces, midiendo el brillo aparente y sabiendo el brillo intrínseco, calculo a qué distancia están. Y eso es lo que uno siempre hace con un estándar de luminosidad. Mido el brillo aparente y alguna propiedad que me dé su brillo intrínseco, y ese brillo intrínseco, ya luego comparando estos dos, pues me da la distancia. Ese es el método de los estándares de luminosidad en general. Entonces ahora, bueno, ¿a qué regiones podemos acceder con estos métodos? Las RR Lyra, como son las menos brillantes, pues nos permiten medir, menos actualmente, distancias en toda la Vía Láctea y un poco fuera, incluso llegando hasta Andrómeda, más o menos. Las cefeidas en toda la Vía Láctea, Andrómeda e incluso llegando a los cúmulos de galaxias más cercanas. Y de ahí en adelante se utilizan las supernovas tipo 1A, que como les decía son el estándar de luminosidad más luminoso que existe, y sirven para medir las distancias a los objetos más lejanos del universo. La luminosidad de las supernovas tipo 1A se calibra conociendo la distancia a las galaxias en las que ocurren esas supernovas por alguno de estos métodos anteriores, típicamente cefeidas y RR Lyra. Entonces aquí lo importante es que en esta escala de distancia, pues cada peldaño tiene que solapar con los anteriores para poder hacer estas calibraciones. Y también significa que
bueno, que uno va arrastrando los errores en un método hacia los métodos subsiguientes y por eso es importante que las calibraciones sean lo mejores posibles. Entonces, esto significa que ya sabemos medir distancias a objetos en todo el universo. Y eso lo vamos a utilizar en el resto de lo que vamos a estar viendo, porque, como les decía al principio, estas medidas de distancia que se hacen, que se han hecho con RR-Liras y con cefeidas y más recientemente con supernovas, han tenido un papel fundamental en nuestra comprensión de la naturaleza, tanto de nuestra galaxia, la Vía Láctea, como de las galaxias en general, como del universo y su evolución como un todo. Así que vamos a terminar esta clase aquí y vamos ahora a empezar a adentrarnos en el tema de las galaxias, empezando por nuestra galaxia, la Vía Láctea. Muy bien, hola nuevamente. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta primera clase. Ahora que ya tenemos el primer ingrediente, hablamos sobre la escala de distancias y sabemos medir distancias a objetos astronómicos en todo el universo, desde cercanos hasta muy lejanos, pues ahora vamos a utilizar eso, empezando por esta clase, para hacernos una idea pues, de qué son las galaxias y en particular de cuál es la forma de nuestra galaxia y de dónde se ubica el Sol en ella. Así que vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar con un recorrido por las galaxias visibles a simple vista. En particular, pues no podemos sino empezar mencionando las nubes de Magallanes. Son dos galaxias satélites que se ven desde aquí en Uruguay, además son circumpolares, así que se pueden ver en principio todo el año, siempre que las condiciones lo permitan. Y son dos pequeñas galaxias satélites de la Vía Láctea, que hoy sabemos que son satélites que están orbitando alrededor de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Luego tenemos la galaxia de Andrómeda, en el hemisferio norte, sería esta partecita que está acá. Y finalmente pues tenemos el caso de la Vía Láctea, la galaxia a la que pertenece el Sol. Entonces, ¿cómo pasamos de esta visión de las galaxias a simple vista a lo que seguramente ustedes ya, si tienen interés en la astronomía, pues sepan sobre las galaxias, la relación con las imágenes de muy alta resolución que se obtiene, por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble o con otros telescopios muy grandes? ¿Y qué información podemos sacar de eso sobre de qué están compuestas las galaxias, cómo se mueven, cómo se mantienen, etcétera? Así que vamos a empezar hoy justamente con la galaxia a la que pertenece el Sol, que es la Vía Láctea. Entonces, ¿qué son las galaxias? Bueno, son conglomerados o aglomeraciones de estrellas y gas y polvo, que es lo que llamamos medio interestelar. Aquí tenemos dos fotografías, ahora ya de muy alta resolución, con el telescopio espacial Hubble. Esta, por ejemplo, de Andrómeda, en la que se ve con mucho más detalle que lo que podemos apreciar sin duda a simple vista. Entonces, la Vía Láctea es la galaxia a la que pertenece el Sol, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, lo que vemos en el cielo es la vista de una galaxia vista desde adentro. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventajas tiene que, pues, es la galaxia que podemos estudiar en más detalle porque sus estrellas están más cerca de nosotros que la de cualquier otra galaxia, pero tiene la desventaja de que entender cómo es algo visto desde dentro suele ser más difícil que visto desde afuera cuando uno tiene la ventaja de la perspectiva. Así que vamos a ver justamente cómo, haciendo distintos tipos de observación, podemos inferir cuál es la forma de nuestra galaxia, cosa que está básicamente dado con los telescopios, con las imágenes que tenemos de los telescopios para galaxias externas. Simplemente tomamos imágenes y vemos cuál es su forma. Bien, entonces la primera observación crítica que quiero mencionar sobre la naturaleza de nuestra galaxia fue hecha por Galileo Galilei en 1610. Galileo inventó el telescopio y entre otros descubrimientos muy importantes que hizo, como los satélites de Júpiter y los anillos de Saturno,
dirigió su telescopio hacia la zona que llamamos la Vía Láctea, que a simple vista parece prácticamente una nube. Por ejemplo, en esta imagen que veíamos antes se ve como una zona más luminosa, pero si uno la ve a simple vista incluso es más evidente lo que quiero decir, de que parece una nube y no es para nada eh, evidente a simple vista que está compuesta de estrellas. Entonces, eso, la primera vez que se supo que la Vía Láctea en realidad es un conglomerado de estrellas fue gracias a la observación de Galileo Galilei con el primer telescopio, que se dio cuenta de que no es una nube, sino de que está compuesta por estrellas individuales. Entonces, esa nube es simplemente la visión de muchos puntitos, muchas estrellas, muchas fuentes de luz que el ojo no puede resolver y entonces lo ve como un continuo de luz, pero no es un continuo, sino que son estrellas individuales. Perdón, entonces, ¿qué podemos inferir sobre la forma de la galaxia a partir de lo que vemos en el cielo? ¿Recuerdan lo que vimos en la parte anterior de que solamente con el brillo aparente de las estrellas no podemos decir nada sobre su distancia a menos que tengamos información adicional y contemos con un estándar de luminosidad para el que sí podamos medir la distancia? Entonces, la siguiente observación importante fue hecha por el filósofo Immanuel Kant, que propuso el siguiente modelo. Dijo, bueno, si uno tiene una distribución de puntos, una distribución de estrellas que sea como un disco, y el Sol está dentro de ese disco, entonces lo que se observa en el cielo, ese modelo puede explicar lo que se observa, esa banda que se observa en el cielo. ¿Por qué? Bueno, esto fue como sí, casi 150 años posterior a la observación de Galileo, y recuerden que Kant era filósofo además. ¿Cuál es la idea de cuál fue la idea de Kant? Bueno, si uno tiene un disco, todas las estrellas se disponen en un disco y el Sol está en alguna posición dentro de este, cualquiera, en este momento no sabemos cuál, puede ser en el centro, puede ser en cualquier otra parte. ¿Cómo sería, qué veríamos en el cielo si miramos en diferentes direcciones? Entonces, tomemos este modelo de la Vía Láctea como un disco, con el Sol en alguna parte, lo voy a poner fuera del centro, en alguna parte de él, y vamos a verlo desde dos perspectivas, desde afuera y desde dos perspectivas. El disco en una vista no completamente de frente, como teníamos en la lámina anterior, sino un poco inclinada, y otra, esta de aquí abajo, que es la vista prácticamente de canto. ¿Sí? Lo estoy viendo de perfil. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo una línea de visión que esté contenida en el plano del disco? Bueno, voy a estar pillando dentro de mi línea de visión, pues muchas estrellas que están justamente en ese plano del disco. Entonces, supongamos que este es este caso que estoy marcando aquí con, la, con, la, con el óvalo amarillo sombreado. Si ahora estoy mirando en una dirección, ya no hacia que cruce el centro del disco, sino en una dirección en la que mi línea de visión intersecta como un área menor de este disco, pues también voy a estar teniendo un gran número de estrellas, pero menor que en esta otra zona donde mi línea de visión intersecta pues muchas más estrellas. Si ahora tomo otra línea de visión, pero que esté fuera del disco en la dirección perpendicular, o en un ángulo, por ejemplo, que se ve mejor aquí en esta vista de canto, entonces como estoy fuera del disco voy a estar mirando, voy a estar intersectando muy pocas estrellas nada más, las primeras en esta zona en la que mi línea de visión intersecta el disco, pero ya una vez que se sale, pues si la mayoría de las estrellas está en esta zona, pues voy a ver muchas menos. Entonces en eso era en lo que él basó su modelo, su propuesta. Si yo supongo que el Sol es una estrella como cualquier otra y que todas esas estrellas que vemos a simple vista se disponen en un plano preferencial, no tiene que ser con forma propiamente de disco, pero que todas estén en un plano preferencial, cuando estoy viendo
a lo largo, en las líneas de visión en las que veo la franja de estrellas, corresponden a líneas de visión que están contenidas dentro del plano, como esta amarilla y esta verde, mientras que cuando estoy viendo en zonas del cielo que están en la dirección perpendicular, entonces voy a estar viendo muchísimas menos estrellas, mucha menor densidad de estrellas. El siguiente paso importante que hizo Kant en esta discusión fue el de proponer que si el Sol es una más de todas estas, de muchas estrellas y hay está en esta disposición como de aglomerado, así como antes de la observación telescópica de Galileo, pues las estrellas en la franja de la Vía Láctea, que parecía una nube, se creía, no se sabía que eran estrellas individuales porque el ojo no es capaz de resolverlas, lo que propuso Kant es que así como hay este aglomerado de estrellas al que pertenece el Sol, tendría que haber otros, que llamo universos isla, que podrían ser las nebulosas. En ese momento no se sabía cuál era la naturaleza de las nebulosas, y entonces él dijo, bueno, tal vez lo que está pasando es que necesito ahora un telescopio más potente que el de Galileo para poder, que si lo tuviera, me va a permitir resolver, mirar, distinguir entre distintas estrellas individuales, y va a pasar lo mismo, o algo análogo a lo que pasó cuando se hizo la primera observación telescópica de la Vía Láctea. Entonces, esto es muy lindo porque justamente muestra el proceso de la propuesta de un modelo para explicar un fenómeno observado, en este caso la distribución de estrellas en el cielo y la presencia de esa banda de estrellas que es lo que llamamos la Vía Láctea, y también de las nebulosas. Entonces, bueno, hasta ahí quedó porque a mediados de 1700 pues todavía no se pudo avanzar mucho más en entender cuál era la naturaleza verdadera de las nebulosas y por lo tanto ver si se confirmaba esta idea de Kant de los universos isla. Entonces, mantengamos esto en mente y bien. Y entonces, bueno, para poder responder esa pregunta, que preguntémonos cuál es el ingrediente que vamos a necesitar para poder confirmar o descartar ese modelo y esa hipótesis sobre la naturaleza de las nebulosas y de los universos isla. Entonces, para eso, pues vamos a necesitar la distancia. Y por supuesto, lo primero va a ser confirmar si en efecto el modelo es correcto, el modelo de la Vía Láctea como un disco, y averiguar qué posición ocupa el Sol dentro de esa distribución de estrellas en ese plano, en ese disco. Eso es algo que no se puede inferir a partir de la observación a simple vista, como tampoco se pueden responder otras preguntas naturales como cuál es su diámetro, cuál es el grosor, qué tan fino es ese disco, si realmente es circular o no. Y justamente estas que en ese momento eran nebulosas de las que venimos hablando, las nubes de Magallanes y Andrómeda, ¿dónde están relativo a ese disco? Si son objetos que están dentro o si son, como en el caso de lo que propuso Kant, los universos isla, que son objetos similares en, en, en sí mismos y que están fuera de la Vía Láctea. Entonces, si es este caso, por ejemplo, en el que estos objetos están dentro del disco de la Vía Láctea, o como ya hoy en día sabemos que es el caso, son objetos independientes y están afuera. Entonces vamos a empezar respondiendo a la primera pregunta de qué posición ocupa el Sol en la galaxia. Para responder esto, lo primero que tendríamos que preguntarnos, o seguramente lo que queramos saber es dónde está el centro y qué posición ocupa el Sol respecto del centro. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa buscar el centro de una distribución? Entonces, esto lo hizo Harlow Shapley en los años 20, esto está publicado en un artículo de 1920, y lo que él dijo fue lo siguiente. Bueno, él estudió la distribución en el cielo
de los cúmulos globulares, como el que hablábamos en la primera parte, ¿se acuerdan? El cúmulo M3 en el que Fleming y Pickering descubrieron las estrellas RR Lira. Bueno, él utilizó justamente ese mismo tipo de estrellas para estudiar la distribución espacial de los cúmulos globulares en la Vía Láctea. Entonces, este gráfico que tienen aquí muestra un gráfico de, esto es una coordenada, si quieren la coordenada X, que está sobre el plano de la Vía Láctea, y este otro perpendicular que sería en la dirección perpendicular justamente al plano de la Vía Láctea. Estos son dos cosas que podemos definir incluso sin saber cuál es la posición del Sol dentro de la Vía Láctea, porque justamente lo que teníamos antes, ¿no? Cualquier dirección que apunta hacia la banda de estrellas, cualquier dirección que apunta hacia la banda de estrellas que vemos en el cielo, eso está en el plano del disco, y cualquier dirección que esté por fuera de esa banda va a estar fuera del plano del disco. Entonces aquí cada punto en este gráfico representa un cúmulo globular. Hay del orden de unos 200 cúmulos globulares conocidos hoy en día. En ese momento había medidas como para unos 50 o 60 cúmulos globulares, y lo que él hizo fue justamente utilizar el método de los estándares de luminosidad, del que hablábamos en la grabación anterior, utilizando las estrellas RR Lira. Entonces midió la distancia, y como también conoce la dirección en la que está cada cúmulo, pues puede hacer este gráfico con la ubicación. Y lo que dijo es, bueno, el centro va a ser la zona en la cual, el punto en el cual yo me pare y vea la misma cantidad de cúmulos en todas direcciones. ¿Sí? Va a ser el centro de simetría de la distribución, es decir, va a ser el punto en el cual, si yo me ubico, en el cual yo me tengo que ubicar para ver una distribución que es simétrica con respecto de él. Entonces, que haya la misma cantidad de cúmulos hacia arriba que hacia abajo, la misma cantidad de cúmulos hacia la izquierda que hacia la derecha. Y entonces encontró que la distancia del Sol a ese punto es de 8 kiloparsecs. De hecho, esa es la distancia que conocemos hoy en día del Sol al centro de la galaxia, del orden de 8 y un poquito kiloparsecs. Entonces Shapley propuso que los cúmulos globulares se distribuyen en un halo esférico que rodea el disco de la Vía Láctea. Entonces él le añade una componente al modelo de la Vía Láctea, que era solamente el disco, y ahora dice, bueno, los cúmulos globulares están rodeándola en una componente que es esférica. En esa componente esférica, el halo, no solo hay los cúmulos globulares, también hay estrellas sueltas, como se representa acá en este dibujo esquemático. Y el resto de las estrellas están en el disco. La parte central del disco, que es donde está la mayor cantidad de las estrellas de la galaxia, se llama el bulbo central, porque bueno, tiene forma como de bulbo. De hecho, si vamos de nuevo al gráfico que teníamos antes, el bulbo corresponde a esta zona que está acá, la zona donde hay mayor densidad de estrellas y es más luminoso en la galaxia. Bien, entonces vamos a volver a esta lámina en la que estábamos. Entonces, Shapley hizo la primera medida que pudo dar, bueno, de hecho, dos medidas. La posición del Sol en la Vía Láctea, sí, que el Sol no está en el centro de la Vía Láctea, de la misma forma que la Tierra no está en el centro del sistema solar, era de esperarse, pero él lo mostró y lo midió. Y también un tamaño del sistema completo de la Vía Láctea, porque este halo que rodea el disco pues, es más extenso el halo es mucho más extenso que el disco. Entonces ya midiendo las distancias de los cúmulos globulares más lejanos, pudo tener también una idea de el tamaño completo de la Vía Láctea. Entonces, hoy en día una representación de la Vía Láctea sería algo de lo que sabemos hoy con números más modernos de la Vía Láctea, sería esto que estamos representando aquí. El Sol está dentro del plano del disco a una distancia de unos 8,5 kiloparsecs de la parte central, que llamamos bulbo, y eso está todo inmerso dentro de un halo estelar
en el que están los cúmulos globulares. Entonces aquí hay distintas fotitos de los cúmulos globulares. Y ahora vamos a ver que las nubes de Magallanes pues, están por aquí afuera en el halo también. Bien, para que tengan una idea más o menos de la relación de aspecto de ese disco, el disco de la Vía Láctea tiene unos 40 kiloparsec máximo de diámetro y un ancho que bueno, en su parte más ancha es como de unos 2 kiloparsec. Así que esto es realmente, el disco de la Vía Láctea es realmente un disco muy delgado. Las proporciones entre el grosor y el diámetro corresponden a las de un CD, más o menos. O sea que dense cuenta de que realmente es una cosa extremadamente delgada. Este, este dibujo que tenemos acá, esta imagen no es una foto de la Vía Láctea, es una representación artística hecha para que parezca una foto de cómo se vería la Vía Láctea si pudiéramos verla desde afuera y tomarle fotos como lo hacemos con otras galaxias. Entonces el Sol está más o menos a mitad de camino entre el bulbo y la periferia, como habíamos dicho, tiene los brazos espirales están en el plano del disco y ahí están más o menos las dimensiones. Las nubes de Magallanes, como decía, son pequeñas galaxias que orbitan alrededor de la Vía Láctea, pero esto se midió después de, del descubrimiento de Shapley, justamente con lo que hablábamos en la parte anterior, las medidas de Wilhelmina Fleming, de Henrietta Swan, de las cefeidas en la nube grande de Magallanes. Cuando se pudo calibrar la relación periodo-luminosidad de las cefeidas, se pudo medir su distancia de forma muy precisa y entonces se encontró que están dentro del halo de la Vía Láctea, pero fuera del disco. Entonces son galaxias en sí mismas, pero que están como dentro de la órbita, están orbitando alrededor de la Vía Láctea. Entonces, hoy en día incluso sabemos mucho más sobre su cinemática y sabemos que son satélites de nuestra galaxia. Fíjense que yo ahora estoy hablando ya no en parsecs, sino en kiloparsecs, solo por recalcarlo, un kiloparsec corresponde a 1000 parsecs, y habíamos visto antes que un parsec son 3.2 años luz, así que un kiloparsec son 3.26 mil años luz. Vamos a ver si que esto no avanza. Ahí está. Bien, entonces el otro punto que nos había quedado por esclarecer era lo de la naturaleza de las nebulosas. Ahí estoy diciendo que esto se midió eventualmente en los años 50, la distancia a las nubes de Magallanes usando la relación periodo-luminosidad de las cefeidas que habíamos visto antes. Pero la primera medida que se hizo de la distancia a una galaxia y que confirmó que en efecto esa idea de Kant de los universos islas correcta fue la medida que hizo Edwin Hubble, que, como ya se conocía la relación periodo-luminosidad de las cefeidas, buscó cefeidas en Andrómeda y determinó su distancia demostrando que pudo calcular su distancia utilizando la relación periodo-luminosidad y demostró que en efecto Andrómeda es un conglomerado de estrellas externo a la Vía Láctea. Él obtuvo una distancia que le dio muchísimo mayor al tamaño del halo. ¿Sí? Hoy en día sabemos que son unos 880 kiloparsec de distancia hasta Andrómeda, y ya vimos que el tamaño del disco de la Vía Láctea es de 20 kiloparsecs, el radio del halo es como de 100 kiloparsecs, así que Andrómeda está decididamente afuera de la Vía Láctea, totalmente afuera. Esto de hecho es una imagen de la placa fotográfica con la que Hubble hizo el descubrimiento de la cefeida, donde marcó una de las placas de la serie de placas fotográficas que hizo Hubble para ver identificar estrellas variables. Primero había dicho que había pensado que esto era una nova y después se dio cuenta de que no, de que era una estrella variable, y esto es una secuencia de imágenes que muestra la variación de brillo de esa cefeida en particular en M31. Entonces esto les muestra, perdón, como por comparación, una imagen de la galaxia Andrómeda como las
las que solemos ver hoy en día el telescopio Hubble, que por estas razones que lleva su nombre, entre otras cosas, y esta zona central corresponde aquí al bulbo de Andrómeda. Entonces esta cefeida está más o menos en esta zona. Entonces, bueno, si vamos a juntar todas estas piezas de información, pues el Sol está dentro del disco de la Vía Láctea, no está en el centro, está a 8 kiloparsecs y medio del centro. Las nubes de Magallanes están a unos 40, 45 kiloparsecs. Y la galaxia de Andrómeda es una galaxia externa a la Vía Láctea, o sea que en efecto es uno de esos universos isla que había propuesto Kant. Fíjense que se encuentra a una distancia muy grande de unos 800 kiloparsecs. Entonces con esto pues ya tenemos una visión del tamaño de la Vía Láctea, de la ubicación del Sol dentro de esta, y de cómo de las vecinas más cercanas a nuestra galaxia. Esta es la representación artística que estábamos viendo antes, entonces aquí muestra la posición del Sol en uno de los brazos espirales que conocemos, que se llama el brazo de Orión, y esto sería otra visión, pero ahora un poco en perspectiva. Entonces aquí se muestra, en estas dos representaciones, se muestra que la zona del bulbo, hoy en día sabemos que tiene forma de barra alargada, no es simplemente esférico, sino que tiene forma de barra, como veremos en la próxima clase, que ocurre en muchísimas galaxias, aproximadamente la mitad de las galaxias del universo son barradas, tienen una barra central, así que eso es un fenómeno común. Entonces vamos a ubicarnos acá, vamos a ver un poco una visión aún más actualizada, ya no solo de las nubes de Magallanes como satélites de la Vía Láctea, sino de otras pequeñas galaxias que acompañan a la Vía Láctea en lo que se llama el grupo local, que es el vecindario galáctico de nuestra galaxia. El grupo local es el conjunto de galaxias que están, es un cúmulo, están gravitatoriamente ligadas, y pues sí, eso es nuestro vecindario en el universo. Entonces esto es una animación que va a ir haciendo un paneo y nos va a mostrar diferentes perspectivas. Esta es la Vía Láctea, el bulbo, los brazos espirales. Acá tenemos las dos nubes de Magallanes y van a empezar a aparecer estos otros puntitos que representan algunas, estas no son todas, pero algunas de las otras galaxias que hoy en día sabemos que son satélites de la Vía Láctea. Estas no son visibles a simple vista, las que están indicadas, casi todas las que están indicadas, menos Sagitario, en esta imagen fueron descubiertas entre los años 70 y 80 con observaciones de placas fotográficas, y hoy en día conocemos del orden de unas 25 más en la Vía Láctea, y unas 20 satélites más que son satélites de las nubes de Magallanes, que son galaxias de brillo muchísimo menor y que se han descubierto gracias a los sondeos fotométricos muy profundos que se han podido hacer en los últimos 15 años, ni siquiera más que eso, en los últimos 15 años con las cámaras CCD en telescopios que hacen sondeos de áreas muy grandes del cielo. Esta galaxia enana de Sagitario, estas galaxias pequeñas se llaman galaxias enanas, que son de menor luminosidad que galaxias como la Vía Láctea de Andrómeda. Esta galaxia de Sagitario se descubrió en el año 94 y había permanecido oculta porque como está el Sol estaría en esta zona y está justo detrás del bulbo, pues es una zona difícil de observar. Y hoy en día sabemos que esta galaxia está siendo como desgarrada por las fuerzas de marea que ejerce la Vía Láctea sobre ella. Entonces, cada galaxia no es un sólido, las estrellas no están amarradas, están ligadas gravitacionalmente, pero las estrellas de esta galaxia sienten pues la atracción gravitacional de las otras estrellas que están en la galaxia de Sagitario, pero también sienten el jalón gravitacional de la propia Vía Láctea, que es muchísimo más masiva. Entonces se está como disgregando y está dejando lo que conocemos como una cola de marea, que es una cola de estrellas que quedan regadas por el cielo y que es casi perpendicular al disco de la Vía Láctea.
Eso es una cosa interesante de estudiar, porque bueno, estudiar la distribución de estrellas en esa cola y su cinemática nos permite hacer modelos dinámicos de esa galaxia y de la Vía Láctea e inferir cuál es la masa de nuestra galaxia, cómo está distribuida esa masa, que es algo que nosotros describimos con una función que se llama potencial gravitatorio, y entonces esto es un elemento muy importante del estudio de corrientes estelares de Sagitario y de otras galaxias enanas que también, de otros sistemas en la Vía Láctea que también los tienen. Es un área de investigación actual muy importante. Entonces acá la animación va a seguir eh, eventualmente girando para mostrarnos diferentes perspectivas. Todo esto sigue siendo el sistema de la Vía Láctea, y ahora la cámara se está yendo hacia la galaxia de Andrómeda. Entonces todos estos puntitos que ven acá son otras galaxias que están sueltas por ahí, galaxias enanas que están en el disco, en el grupo local, y aquí tenemos las otras dos espirales grandes que conforman junto con la Vía Láctea el grupo local. Esta grande es M31, la galaxia de Andrómeda, y esta es M33, la galaxia del Triángulo, que también tienen sus propias satélites. Andrómeda tiene esta muy famosa compañera, que es la galaxia elíptica enana de M32. Tiene toda una cantidad de otros satélites que los más brillantes son los que se están mostrando aquí. Así como en la Vía Láctea se han descubierto en los últimos más o menos 15 años, como decía, toda una serie de galaxias débiles que no se podían detectar antes con placas fotográficas o con sondeos menos extensos del cielo, pues también se han descubierto galaxias mucho menos débiles que estas que ya se conocían en Andrómeda, y el número de satélites de Andrómeda va como por los 30 aproximadamente. Así que, bien. Así que bueno, vamos a terminar esta clase aquí dejando a nuestra galaxia en contexto del el vecindario en el universo en el que se encuentra, y en la clase que viene vamos a hablar sobre las galaxias en general, los distintos tipos de galaxias y cómo son las poblaciones estelares dentro de las galaxias y de la Vía Láctea. Lo que vamos a hacer es que, como la Vía Láctea es una galaxia espiral como cualquier tipo, pues vamos a estudiar cómo son las poblaciones de estrellas, qué tipo de estrellas hay en el disco, qué tipo de estrellas hay en el halo de las galaxias y cómo se mueven. Y bueno, vamos a estudiar como caso particular a la Vía Láctea, como caso particular de las galaxias espirales. Así que gracias por escuchar y nos vemos en la próxima clase.